Hermanos que oyen, bendícenos, Señor, de todo corazón. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en Efesios 1:3. ¿Qué dice Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Tienen Señor el Jesucristo, torpeo ahora. que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Fíjese, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién bendice? ¿Quién bendice? Dios. Dios, ¿cierto? Que nos bendijo con toda bendición, nos bendijo. ¿Qué tiempo ese? Pasado. Ya sucedió, ya lo hizo. En griego eso se llama un infinitivo pasado con efectos perdurables. La bendición no fue dada y después se acabó, se agotó, no. Se nos dio una bendición, toda bendición espiritual, y esa es perdurable en el tiempo, mientras nosotros estemos con vida. Y más todavía, porque la bendición perdurable es para vida eterna. Y eso, para introducirnos ahí, me quiero referir. Cuando pusimos nuestra fe en Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, ¿cierto? Perdurable, para la hora y la eternidad. Y eso significa perdurable. Esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y a nosotros describe nuestra posición por medio de Cristo y nuestras posesiones celestiales en Cristo. En Cristo nosotros somos santos a los ojos de Dios. ¿Y nuestras posesiones cuáles son? Dice Romanos 8:17, somos herederos de lo de Dios como hijos y coherederos con Cristo. Así, somos hijos herederos. Los hijos heredan todo de los padres, ¿sí? Eso es en la humanidad, y acá espiritualmente es exactamente igual. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:17 somos herederos de lo de Dios como hijos y coherederos con Cristo. Colosenses 2:10. ¿Qué dice? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él que es la autoridad, el creador de todo, en Él nosotros estamos completos. Pero muchas veces nosotros, ¿cómo nos sentimos? Pecadores, incompletos, y es correcto. ¿Y por qué a veces nos sentimos así? Porque nos miramos a nosotros mismos y no miramos lo que Cristo ha puesto en nosotros. A veces, ¿qué es lo que pedimos? Señor, necesito más amor. ¿Qué dice Romanos 5:5? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nos fue dado el Espíritu Santo por la fe en Cristo Jesús, el amor de Dios ha sido derramado. Eso habla de ¿qué? Abundancia. Ya lo tenemos. Oramos por paz. Señor, dame la paz. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él ya nos dio la paz. Cuando nosotros creímos en Cristo, nos da la paz. La paz nos reconcilia con Dios. Y la paz, el reposo lo llaman en el Antiguo Testamento. ¿Qué es el reposo? La paz de depender de toda la mano de Dios. Eso nos da paz. Oramos por gozo y felicidad. Juan 15:11. Estas cosas
os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál era el gozo? ¿Qué le había dicho Jesús a los apóstoles? Que él iba a resucitar, que él iba a estar para siempre con ellos, que iba a mandar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tengan gozo en todas circunstancias. Y a veces nosotros no tenemos el gozo, pero ya nos ha sido dado. El amor nos ha sido dado. La paz nos ha sido dada. El gozo nos ha sido dado. Oramos por fortaleza. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estamos en Cristo, todo lo podemos. ¿Pero qué decimos a veces? No, imposible. Imposible. Yo no puedo hacer eso. Mira cómo estoy. Estamos mirándonos a nosotros mismos. Y claro, caemos en depresión. Pero no miramos lo que Cristo ha hecho. Y lo que ha puesto Cristo en nosotros. Y que el mismo Cristo, por medio del Espíritu Santo, está en nosotros. No olvidamos de eso. Entonces pedimos fortaleza. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esa palabra conocimiento significa la comunión. El apóstol Pedro está ratificando lo que dice el apóstol Pablo. En Colosenses 2:10, que en Cristo estamos completos. Pedro dice, todas las cosas nos han sido dadas por la comunión en Cristo Jesús. El concepto es exactamente igual. No solo las prometidas a futuro, sino también las que podemos poseer ahora, ya. ¿Por qué? Por la suministración, servicio se llama, de el Espíritu Santo Todopoderoso. Entonces, ¿por qué a veces vivimos vidas miserables desde el punto de vista espiritual? Porque no estamos conscientes de todo lo que el Señor ha puesto y ha dado en nosotros. Los cristianos en eso leemos la palabra, a veces la leemos como lorito. Y no meditamos sobre estas cosas. Cuando el apóstol Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, santidad, nos han sido dadas ya. ¿Sabes lo que pasa? Nos miramos a nosotros y nos olvidamos de lo que nos dio el Señor. Nos conformamos en que soy salvo de estar en la portería del cielo, por lo menos. No, eso es ridículo. Porque el Señor nos ha dado mucho más. Y quiere que lo gocemos. Quiere que lo usemos. Porque esa es su gloria. Y esa es nuestra bendición. Por eso pensaba en estos hombres. Jugados. ¿Qué tienen en el corazón? Esto. Dios me ha dado todo. Canut se montaba a caballo y murió de una gripe, una influenza, por las lluvias que se pescaba en el sur predicando. Y el hombre viajaba a caballo, no viajaba en turbús. Y Chile no era un país chiquitito, y con menos habitantes, con menos comodidades. Aún así se expandió el Evangelio. Eso significa que, digo, yo tengo esto de Cristo, me lo dio, lo voy a echar a andar adelante. Como dice Pablo, esta carpa cada día se gasta más, que es el cuerpo, que se enferma para hacer la obra del Señor. Pero el hombre interior se renueva cada día. Y eso es lo que nos da la fuerza. Entonces nuestro problema no es pedir para recibir algo más de Dios, ya que Él por medio de Cristo nos ha dado todo, sino usar y hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Le voy a poner un ejemplo, cómo vivimos a veces nosotros. Suponga que alguien le regala un auto del año, nuevito de paquete, como dicen por ahí, lleno de benzina, pagado y con los papeles al día.
Usted lo único que tiene que hacer es abrir la puerta, subirse, apretar la llave y partir. ¡Qué bendición, ¿ah? Pero ¿qué hace este caballero? Como hacemos nosotros los cristianos. Va y lo deja ahí. Va para su casa y se goza. ¡Ay, qué lindo el auto que tengo! Y ahí está el auto. Y pasa una semana y ahí está el auto. ¡Ay, qué rico que tengo este auto! ¡Qué bueno, bonito, nuevo! No tiene falta nada. Pasa un mes y tiene un problema. Señor, ¿sabe lo que me falta? Tiene el auto. Le ha sido dado completo todo. Y cuando tiene el problema, no pesca el auto y va donde tiene que ir. Sino que le dice, Señor, me falta esto. No, se ha sido dado todo. Nosotros somos iguales. Somos exactamente iguales. Recurrimos y pedimos cosas al Señor que ya nos han sido dadas. ¿Y por qué no recurrimos a ellas? Por muchas razones. Pero lo importante es cómo nos apropiamos de esas cosas que el Señor nos ha dado. Si la Biblia dice que en Cristo nosotros estamos completos, y lo dice el apóstol Pablo, y lo dice el apóstol Pedro, entonces esto es más que una verdad. Esto es ciertísimo, como dice el Señor cuando dice cierto, es que esto significa que es verdad absoluta. Nosotros como creyentes podemos conocer, entender y experimentar una verdad, pero ello no significa que esta verdad se hace práctica en nuestra vida automáticamente, sino que nosotros, y ahí entra la voluntad humana, tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que ir al auto, echarlo a andar y usarlo para gloria de Dios y bendición nuestra. ¿Cómo lo hacemos espiritualmente? Rodilla, hermano. Rodilla, oración para luchar contra nuestra carne, el mundo y el diablo. Que nos están susurrando todo el día, diciendo, no, tú no la podís. Yo diría que no soy ni cristiano. Porque cuando no practicamos lo que el Señor nos ha dado, dudamos de que somos salvos. Pero eso no es obra de Dios, eso es obra del malo. Las artimañas, las maquinaciones, se refiere a eso. Y nos olvidamos que decir, cuando leemos el pasaje este de Pedro o de, qué feliz, como el del auto y el auto lo tiene guardado en el garage. Feliz, pero no lo usa. Entonces, como dijo un misionero, la vida cristiana es mucha oración y mucho trabajo. Confiando en el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bien. A Efesios 4:17. Ya vimos el primer versículo cuando dice esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Sí, no andemos como los incrédulos. No andemos como andábamos antes. Porque andábamos igual que los... Dice que andan en la vanidad de su mente. Y vimos ese concepto de vanidad de la mente, ¿cierto? Una mente centrada en la satisfacción del ego, que usa las relaciones personales para su propósito egoísta, pensamientos autodestructivos, con las emociones, en las emociones y en lo físico. Una mente sin Dios significa definitivamente. Que produce ¿qué? Pensamientos inútiles, que no nos edifican, nos autodestruyen. Versículo 18, vamos a entrar ahí, que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. La ignorancia. Fíjate que la ignorancia es el taller del diablo. Y el ocio es el taller y la ignorancia son sus herramientas. Dice, teniendo la mente oscurecida o espiritualmente. Esto significa sin Dios. Por causa de la ignorancia. Y la ignorancia no es algo natural. Un rechazo consciente de Dios nos hace ignorantes. Porque todo rechazo a Dios es un rechazo consciente. Por la dureza de corazón. Sea que el corazón está duro y el rechazo lo endurece más. Corazón en el sentido de los judíos es mente y sentimiento. Cuando la raza humana rechaza a Dios, se envanecieron en su razonamiento. Envanecieron significa que se
cachiporrearon en el vacío de sus pensamientos, razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Su interior fue oscurecido, ciego. ¿Dónde está la base de eso? El rechazo a Dios. Si usted le va a predicar a alguien, dice, no, para otra. Bueno, ese es el rechazo consciente, no quieren nada saber de Dios. No, si yo ya tengo mi religión, yo soy católico, yo soy budista. Ese es un rechazo a Dios. Y eso entenebrece el corazón y oscurece la mente. ¿Sí? Habla de ignorancia, rechazo a Dios. Este acto consciente de la voluntad del ser humano de rechazar a Dios es muerte espiritual. No puede entender las cosas de Dios, los considera una locura, aunque se le explique en la forma más clara, pedagógica, el Evangelio. Aquí puede llegar un hermano que tiene el don de explicar la cosa, maestro, pero si tiene el rechazo a Dios en su corazón, esa persona dice, no. Va a encontrar el argumento para decir no. Y yo he encontrado a esas personas. Se le puede exponer así, como dice, manzanitas con manzanitas, peritas con peritas, ¿ah? Naranjitas con naranjitas, explicarle el Evangelio de esa manera. ¿Y qué terminan diciéndole? No, imposible. ¿Eso habla de qué? De una ceguera debido a un rechazo consciente de Dios. Y hay un ejemplo. Veamos Juan 5, 37, 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Lo que dice el Señor Jesús a los judíos, le dice, si ustedes no creen en mí, es porque Dios no está en ustedes. No tenéis testimonio, no están en su palabra. Es lapidario. Si no creen en Cristo, significa que no tienen a Dios. Los judíos habían tenido el testimonio de Juan el Bautista, primero. El testimonio de Jesús. El testimonio de las obras de Jesús, que eran los milagros y prodigios. Que no lo podía, no era cosa de cualquiera podía hacer eso. Muchos dijeron, solo quien está con Dios puede hacer esas cosas. El testimonio del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. ¿Cuál fue el resultado de esto? A Juan el Bautista lo encarcelaron y lo mataron. A Jesús no le creyeron, le atribuyeron todas sus obras al diablo y lo crucificaron. A los apóstoles los persiguieron, los encarcelaron y algunos los asesinaron. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías político que les librara del yugo romano e impusiera el reino de Israel. Habían fabricado un Mesías según sus necesidades y aspiraciones y no según la Escritura. Eso es lo que esperaban, por eso ellos no le creyeron. Ellos esperaban un Mesías que formulara un ejército, expulsara a los romanos, impusiera el reino y dominara el mundo. ¿Cómo la veían ellos? Con ojos carnales, porque para esa necesidad veían un ejército. Y Cristo era pobre, familia de carpintero, y hijo medio ilegítimo. Pero según la palabra de Dios se cumplió todo lo que estaba en el programa de Dios. Y hoy día tenemos dioses diferentes o una imagen de Dios que no corresponde a la Escritura. Mucho. El mundo, por ejemplo, incrédulo, tiene muchos dioses. El dios tecnología. ¿Ha visto la gente que sale el último teléfono? Lo tiene que comprar. Ese es un dios. El dios ciencia. Que si no lo dice la ciencia, no. Mito. Superstición. El dios dinero. El dinero mueve el mundo y aceita el engranaje para que todo se mueva. ¿Ha escuchado eso? Todos los días. El dios sexo. Y usted lo puede ver en la publicidad. Abre un diario, una publicidad de ropa interior. Ahí aparecen las niñas semidesnudas. Cualquier cosa. Dios sexo. El dios ecológico.
Esa es la otra. ¿Ah? Ahora hay que hacer una serie de movidas ecológicas aquí para que el ambiente no se siga contaminando y nos sigamos muriendo, que se acaba la tierra. No, mentira. Y Dios va a acabar la tierra, no el hombre. El hombre la arruinará un poco, pero es más que eso, no. Ni siquiera el diablo, que quisiera hacerlo. Cuando Dios decida hacerlo, Él lo va a hacer. Él lo va a cambiar. Él nos va a dar tierra nueva, cielo nuevo. ¿Quién decide eso? ¿El diablo, los hombres? No. Lo decide Dios. Tenemos el Dios ecológico. El Dios razonamiento humano. La razón, lo lógico. ¿Ah? Eso es razonable. Eso es cierto, ¿por qué? Porque es razonable. Si es medio espiritual, así, no, eso es bueno, espiritual, es tu problema. Pero no es ciencia, ni es razonamiento, ni es lógico. El Dios Pachamama, ¿conocen la Pachamama? ¿Cuál es la Pachamama? La tierra, la adoración de la tierra. Como si la tierra fuera un ente con vida propia. Eso se llaman cultos animistas. Y están volviendo, son comunes, en el vocabulario común. De hace bastantes años. El Cristo universal. Parece cristiano, Cristo universal. ¿Lo han escuchado ese? El hecho crístico. Este es súper evangélico. Pero es el término de la nueva era. ¿Y sabe de qué está hablando? De la fuerza universal, la inteligencia universal que rodea el planeta, en lo cual uno puede conectarse a través de determinados ejercicios. Y a eso le llaman el Cristo universal o el hecho crístico. Y eso es nueva era. Ese Cristo no existe. Cristo es una persona que se relaciona con personas. Y además que ese hecho crístico hay una lucecita de este hecho crístico en cada uno de nosotros. Entonces, para desarrollarla hay que unirse con este crístico universal, etc. Es toda una teología esotérica. Pero esto se está dando incluso en los sectores cultos, así llamados cultos. Usted lo puede ver en la televisión, cómo lo difunde, y dice, qué espiritual, qué profundo. Mira, el diablo tiene todo esto agarrado del moño. Y muchos cristianos tienen un Dios personal también, pues. Si ahí no nos quedamos atrás, pues. ¿Ah? Tenemos el Dios solo amor. No, Dios no castiga a nadie. Dios es buenísimo. Dios es puro amor. Hay una tendencia ahora que se llama, está en Estados Unidos y está llegando a América Latina, se llama la hipergracia. La hipergracia consiste en que nosotros somos salvos para siempre y podemos cometer cualquier cosa, ya somos salvos. Fuman, toman, sexo, lo que se quiera. Porque tenemos la hipergracia. Algo de eso hay en Romanos, cuando dice, si por el pecado abundó la gracia, ¿seguiremos pecando? ¿Para que abunde la gracia? No. ¿Cómo seguiremos pecando si ya somos santos? Esa es la idea. Pero ese concepto está volviendo. Y no está volviendo de una universidad o de un diario o de un intelectual incrédulo, no. De iglesias, de seminarios incluso. La hipergracia. Ahí tenemos otra. Tenemos el Dios de la prosperidad. Pura riqueza y salud. Y eso lo conocemos. No, Dios no es justo, no es de justicia, no es santo, no se habla de eso. Dios no aborrece el pecado. Dios es puro amor y pura riqueza. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Un Dios falso. Y en el fondo el rechazo al Dios vivo que está revelado en las Escrituras. Entonces el mundo y muchos cristianos se han fabricado un Dios según sus propias necesidades y sus propias aspiraciones y sus propios sentimientos, ignorando el Dios único y verdadero revelado en las Escrituras. Esa ignorancia de lo que es Dios es en realidad un rechazo a Dios que oscurece la mente y endurece el corazón. ¿Se ha fijado esa gente que metía en la prosperidad? No, si usted le predica esto, ellos no lo creen. Y no van a la Escritura y dicen, no, porque el pastor me dijo. Y yo tuve la experiencia y fíjese que me dio, estoy rico ahora. No todos son ricos, es mentira eso.
Hay algunos ejemplos ahí para entusiasmar a los demás. Ese es un rechazo de Dios. Versículo 19. Dice, en los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dijimos la otra vez que los dos primeros aspectos, digamos, de cómo caminábamos antes y cómo camina el mundo incrédulo, que era la banalidad de sus pensamientos, pensamientos inútiles, y la ignorancia. El primer efecto, ¿cuál es? Lo describe acá, que dice insensibilidad espiritual y moral. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, está hablando de los otros dos aspectos anteriores, se pierde toda sensibilidad. ¿Y esto qué significa perder esta sensibilidad espiritual y moral? La pérdida de sensibilidad espiritual y moral es notoria en nuestra sociedad y en algunas personas lo podemos observar. Hoy es más que notoria. Años atrás, por ejemplo, la homosexualidad era disimulada, la drogadicción era ocultada, el aborto era negado, el divorcio era apenas soportado y la violencia rechazada. Hace 40, 50 años atrás era así, ¿cierto? Los más antiguos, no decir viejos, lo reconocemos. Pero hoy día, ¿qué se dice? Mire, la homosexualidad es un derecho humano necesario de legalizar. La droga también es una necesidad de legalizar. El aborto es un derecho de las mujeres. El divorcio es necesario para la felicidad. La violencia es aceptada como normal. Fíjese que todas estas cosas están haciendo normales, las estamos viendo tan seguido que ya hasta nosotros las consideramos normales. Nosotros que somos creyentes. Pero son una aberración. Si esto se hubiera planteado, lo que se discute ahora públicamente y lo que conversamos, no es homosexual. No, ese es homosexual. No, ese se droga. ¿Por qué? Había un sentimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Hoy día se está perdiendo eso. Este proceso la Biblia lo llama la cauterización de la conciencia. Se ha endurecido la conciencia. Usted cuando solda, deja una soldadura ahí y hay una dureza, que eso sujeta todo. Bueno, eso es cauterizar. Cerrar algo con una dureza. Se pone duro, 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 más que una piedra. Y esto es cauterizar, endurecer la conciencia. La conciencia de cada ser humano nos señala lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia nos salva, pero sí nos dice lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, asesinar a una persona o la homosexualidad era considerado malo por todas las sociedades antiguas y había leyes del Estado y costumbres sociales que sancionaban esa maldad. La sociedad del siglo XX, lo mismo. Las personas más civilizadas y las tribus más aisladas de la civilización también consideraban el asesinato de un hombre o una mujer o de una persona malo. La homosexualidad, malo, sancionable. Pero hoy día, ¿qué sucede? A lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno, malo. Eso se llama cauterización de la conciencia. Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce, lo dulce por amargo. Ese ay es juicio. Cuando aquí en Isaías hay una serie de ay hacia Judá. Ay de los que hacen esto, ay de esto, es juicio. En Apocalipsis, ¿se acuerda cuando dice, ay de los hombres porque vienen estas trompetas, las copas, ay, juicio? Y cuando se comienza a considerar lo bueno malo y lo malo bueno, hay juicio. El juicio está por venir. Y tal vez ya ha llegado. Vamos a ver más adelante este tema. El creyente en estas circunstancias que empeorarán, no van a mejorar, debemos estar apercibidos
de que las costumbres e ideas del mundo no gobiernen algún aspecto de nuestra vida. Eso significa estar apercibido en la palabra y en un otro aspecto que el Señor Jesús advirtió a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz, sabiendo lo que iba a suceder y los efectos que esto iba a tener sobre sus discípulos, miedo, confusión, y que iba a dominar sus corazones. Mateo 26, 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso. Les dijo a los discípulos, oren, velad y orad. ¿Qué hicieron los discípulos cuando llegó el Señor Jesús después? ¿Qué estaban haciendo? Estaban velando, estaban orando. Tan seta profunda. ¿Cuál fue el efecto? El resultado de eso. Cuando a Cristo lo tomaron preso, ¿qué hicieron los discípulos? Lo defendieron. Se fueron a esconder. Y Juan y algunas mujeres estuvieron presentes en la crucifixión y viéndola de lejos. ¿Y los demás dónde estaban? Escondidos, muertos de miedo. Y el Señor los advirtió, velad y orad. Ellos están disponibles, pero la carne es débil. Esta es una advertencia aplicable a nuestras vidas hoy día. No nos creamos la gran cosa. Tenemos grandes cosas del Señor. Pongámoslas en práctica. Velad y orad. Significa vigilar nuestros pensamientos, vigilar nuestro obrar. Y orar, estar atento para no caer. Porque lo único que quiere el diablo y el mundo es que caigamos nomás, para poder destruirnos. La segunda parte del versículo 19, ¿qué dice? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, la segunda parte dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Lascivia, perversiones sexuales para cometer con avidez, hambre sin freno. Toda clase de impureza significa inmoralidades. Lascivia, en griego la palabra aselgia. Y esta palabra tiene dos sentidos. Conducta licenciosa y ausencia total de todo freno moral. Y la otra, disposición del alma incapacitada de soportar disciplina rigurosa. Indulgencia desenfrenada con todo apetito sexual. No es capaz de mortificar la carne. Y los dos conceptos van juntos. La lascivia va junta con la avidez, es decir, el hambre, la codicia sin límite de toda perversión sexual y su vida y su pensar está en función de deseos impuros. ¿Y dónde comienza esto? Segunda de Timoteo 3, 1, 2. Dijimos el rechazo a Dios. La primera consecuencia. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Fíjese, hermano, habrá hombres, la primera, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué es lo que es la lascivia? El deseo de satisfacer sus propios apetitos sexuales. Está hablando de, en general ahí, pero aquí habla específicamente de la inmoralidad. Eso es la lascivia. Cuando uno está centrado en sí mismo porque ha rechazado a Dios, camina con el tiempo, si no es por la misericordia de Dios, hacia la lascivia. Esto está de alguna manera ya diseñado o dicho en Romanos 1, 28, 29. Romanos 1, 28, 29. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Se fija, dice, ellos no tomaron en cuenta a Dios, es decir, rechazaron a Dios. Y su mente cayó por todo este proceso de inútil, ignorante, oscurecida, a una mente reprobada. Réprobo significa moralmente corrompido, inadaptado, descalificado
desaprobado, entre paréntesis, condenado. ¿Mm? Significa esto que Dios ya no sujeta más su pecado. Lo deja andar en su pecado. Hasta las consecuencias, enfermedad, muerte. ¿Mm? Y es una forma ya de juicio de Dios. ¿Mm? Una condenación sin retorno. Eso significa una mente reprobada. La pregunta es, ¿cuál es la línea o el momento según Dios que si el hombre sobrepasa esa línea, no hay retorno? ¿Sabe cuál es? No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Porque Dios, ¿qué le dice? Aléjate de tu pecado, arrepiéntete, cambia vida. Porque a la larga el pecado nos va a llevar a esto. Los efectos de la reprobación. Yo encontré que según un artículo que decía que en los últimos 40 años hay un aumento de las enfermedades mentales. Sí, pero vamos a llegar ahí. Un aumento de las enfermedades mentales. Y las causas del aumento de las enfermedades mentales es la inmoralidad sexual. Sobre todo la pornografía. ¿Por qué? Porque lo mete en un mundo irreal. Y metiéndolo en un mundo real, quiere aplicarlo a la vida real y ejerce violencia sobre personas y sobre sí mismo. Eso significa trastornos psíquicos. Y muchas de las enfermedades mentales actuales, dicen los médicos, tienen su origen en eso, en perversiones sexuales. En mentira, que es por insatisfacción sexual. No. Es porque se ha desatado un desenfreno a todos los niveles. Y eso perturba. Porque el hombre no está hecho para eso, hermanos. El hombre está hecho para la comunión con Dios. Y cuando el hombre rechaza la comunión con Dios permanentemente, camina a la locura. El otro efecto es la muerte. Usted ve muchos artistas, usted no lo sabe, pero si usted comienza a ver una crónica en varios meses, muchos de los artistas conocidos, cada cierto tiempo, son introducidos en clínicas para salir de la droga, del alcohol, o de depresión. Y se gastan una millonada, y claro, a base de drogas, tratamientos, etc., salen adelante y están ahí. Y a los 6 meses o al año vuelven de nuevo. Pero algunos se mueren en el camino. Eso es mente reprobada. Otros se enferman de enfermedades terribles. Han sobrepasado la línea. No hay retorno. Han sido abandonados a su pecado y a sus consecuencias. Y el mundo está caminando para allá. Camina a la reprobación y a la autodestrucción como juicio de Dios. Pero hay algo que está sucediendo también. Por la misericordia de Dios, el pecado es retenido todavía. ¿Y sabe por qué es retenido? ¿Entiende lo que está diciendo? Por la iglesia. Porque está su iglesia acá. Pero el día que el Señor saque su iglesia, ¿qué va a suceder? El desenfreno se multiplicará, la adoración satánica será abierta y generalizada, las perversiones sexuales serán pan de cada día, los cristianos gentiles o judíos serán perseguidos, hechos esclavos y asesinados. Veamos Apocalipsis 9, 20-21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedras y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Se fija? Ese es el mundo del tiempo de la tribulación, para allá está caminando esto. A pesar de tener testimonio de juicio de Dios sobre la tierra y sobre los hombres, ¿qué dice? No se arrepienten. No se vuelven a Dios.
Más todavía, acá dice, ni de sus hechicerías. La palabra hechicería ahí viene traducida de una palabra griega que se llama farmacopea. Drogas. Porque la brujería estaba ligada a drogas. Por eso dice hechicerías. Ni de su fornicación, está hablando de perversiones sexuales. Y la idolatría a los monos, etcétera. Pero será una adoración satánica, abierta, generalizada. Y el mundo camina hacia aquello. Pero aún así, Dios no deja de tener testimonio. Recuérdense que en el Apocalipsis aparecen 144.000 judíos, 12.000 por tribu, que van a predicar por casi 3 años durante la tribulación. Y muchos judíos y gentiles se van a convertir. Entonces, Dios no deja de tener testimonio, ni aún en esas circunstancias. Va a tener pueblo que predique y pueblo suyo que se convierte. Gloria a Dios. Sabiendo estas cosas y estando conscientes del tiempo que estamos viviendo, nuestro entendimiento y corazón debería tener un gran anhelo por comunicar el Evangelio a toda criatura. Preocupación por la conversión y formación cristiana, primero que nada, de nuestros hijos, nietos y tataranietos. Yo la otra vez dije, si esto va a empeorar, los que van a sufrir mayormente las consecuencias van a ser nuestros hijos y nuestros nietos y tataranietos. Porque ellos lo van a vivir si el Señor no viene antes. Lo van a vivir. Y se los empiezan a enseñar en la escuela. Ya muchos colegios en Santiago están enseñando de que la homosexualidad es un tercer sexo y es natural. No es pecado. Y los niños de la edad de de Esteban, siempre le digo Sebastián, no sé por qué, de Esteban, de Tomasito, qué sé yo, de Javierita, le están enseñando eso en algunos colegios liberales. Pero eso en los próximos años esto va a ser generalizado, hermanos. Y nuestros nietos van a estar aprendiendo eso. Tenemos que apercibirnos. Preocupación de la formación, conversión y formación cristiana de nuestros hijos, nietos y tataranietos. El mundo sin Dios quiere arraigar sus conceptos y su forma de vida en los niños, y esto comienza en la escuela y sigue por internet, videojuegos, juguetes, películas, televisión, etcétera, etcétera, y la enseñanza de los adultos, sobre todo los padres, a través del ejemplo. Para un niño, lo que hacen los padres es modelo. Entonces, si su vida cristiana es buena en su casa, usted está formando buenos hijos, que además de enseñarle la palabra y darle a conocer el Dios vivo y verdadero. Todo confluye a que el niño sea un adulto individualista, competitivo, es decir, todo vale, así es la vida, y autocomplaciente con sus deseos. Son 3 conceptos. Entonces nosotros tenemos varias tareas, hermanos, espirituales. Primero, orar por las generaciones futuras de nuestra familia. Debe orar por sus nietos, por los hijos de los nietos que van a venir, y por las generaciones futuras hasta cuando el Señor no venga a buscar a su iglesia. Esa es una tarea de cada cristiano. Yo oro por mi familia, oro por mis sobrinos, oro por las esposas que van a tener, por los esposos que van a tener, oro por los hijos que van a tener, por los nietos que van a tener. Y que el Señor me dé vida para ver eso un poco. Porque yo a mis sobrinos les he predicado. Pero ahí están. Pero oro por ellos. Mi hijo sabe, pero ahí está, haciéndose el loco, haciéndole el quite a Dios. Dios le sale por todos lados y él le hace el quite. Y estoy orando que se case con una mujer cristiana, que sus hijos sean cristianos, que mis nietos que no los conozcan sean cristianos, mis bisnietos sean cristianos. Y es fundamental, ¿qué cosa? Mi testimonio. Cuando mi nieto venga a investigar quién es, como hablaba de
Hudson Taylor y el periodista chino, descubran a quién, a Cristo. Nuestro testimonio hoy día puede servir para las generaciones futuras, si el Señor lo quiere utilizar. Y aquí quiero hablarles de algo que tengo en mi corazón hace mucho tiempo, y yo quiero implementarlo el año que viene. Siempre les he dicho que los niños de Quilicura están botados. Usted se fija el día del niño, ¿cuántos niños juntamos? 60, 70, hasta 100 niños hemos tenido aquí. Y los padres andan preocupados diciendo, ¿dónde está mi niño? Los niños están botados. Quilicura, Lampa, toda esta zona, Batuco, es una zona en crecimiento donde están viniendo matrimonios jóvenes. Matrimonio joven que significa por lo menos 2 hijos. Entonces hay que pensar que la evangelización, no solo decir, ¿cuánto se llama? Proclamar el evangelio, sino crear nuevas iglesias a futuro. Preparar líderes, preparar hombres, mujeres, maestros, pastores, misioneros, orar por eso. Que de la iglesia el Señor tome gente y lo prepare para crear nuevas iglesias donde la gente se está instalando. Debe ser parte de nuestra oración. En lo inmediato futuro significa niños. Y en los pocos años más, muchos jóvenes. ¿Y dónde podemos a nosotros estratégicamente comenzar a trabajar? Niños. Un ministerio de niños, hermano. Eso necesita el involucramiento de toda la iglesia. Ellos no tienen idea de Cristo. No tienen idea que son condenados. Y no tienen ninguna posibilidad de saberlo, a menos que nosotros evangelicemos. A menos que nosotros se los digamos. Nosotros somos la única posibilidad para ellos. ¿Sabían ustedes eso? La gente acá alrededor no tiene otra posibilidad que nosotros de saber que está condenada, si no va a Cristo. No se lo dice la universidad, no se lo dicen los diarios, ni internet, ni la TV. Ellos están sin Dios, nosotros sí. Y si tomamos conciencia de eso, deberíamos tener un peso en el corazón. Compasión por esas almas y amor por Cristo para decir, llevo el Evangelio. Como esos misioneros, que hoy día se diría que son vehículos, ¿cómo se dice? Para todo terreno, juzgados. Nosotros tenemos el mensaje, nosotros tenemos el mandato. Y yo oro para que la iglesia, toda esta iglesia y toda iglesia cristocéntrica tenga en su corazón un incontenible deseo de comunicar el Evangelio de Jesucristo y compasión por las almas condenadas. Como alguien la tuvo por nosotros, hermano. Que nos fue a predicar el Evangelio. ¿A través de quién? A veces uno ni se acuerda. Pero no fue una persona, fueron varias. Que el Señor usó hasta que un momento el Espíritu Santo dijo, ya, ahora. Y ese es un peso que yo tengo hace mucho tiempo. Estoy tratando de implementar un plan un poco ambicioso. No por nuestras capacidades. Lo estoy orando para que el Señor ponga las posibilidades. Si esa es su voluntad. Que más adelante lo daremos a conocer. Pero por ahora estén orando por eso, hermano. Si queremos hacer algo para el Señor, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en oración. Pedir la guía del Señor, la confirmación del Señor. Si nosotros podemos valer algo para esta gente de acá, es eso, hermano. Y como diría un economista, este es un nicho económico. ¿Sabe por qué? No hay ninguna iglesia hoy día, de las que son mayoría, 99,9% pentecostales, tenga una línea evangelística hacia niños. Llegar a niños significa llegar a familias en un corto plazo. Yo he sabido ese trabajo y es muy lindo. Aún en la voluntad del Señor no significa que no haya esfuerzo y problemas. Pero como dijo Efesios 1:3, estoy completo en Cristo, ¿no? Amén.
Amén. Le quiero dejar 2 versículos. Uno va a ser el versículo lema desde ya hasta el próximo año. Lucas 24, 46, 47. Y les dijo así: está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el Evangelio. Este es el mandato del Señor. Está escrito, fue necesario, y así fue que Cristo padeciese y resucitase. ¿Para qué? Cargar los pecados. Y su santidad fuera imputada a nosotros los que creímos en Cristo Jesús. Veamos Marcos 15, 16. No, bórralo nomás, no. El versículo es: id y predica. Hay un mandato, id. Y es un mandato categórico. Id y predicad a toda criatura, a toda persona. ¿Quién convierte? Espíritu Santo. Yo me dedico a predicar, porque ese es el mandato que tengo. Asumámoslo. Oremos. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, en tu santa presencia, Señor, ha sido expuesto el Evangelio de Jesucristo, expuesta tu palabra, Señor. Yo ruego, Señor, que nos bendiga, haciendo fructificar esta palabra en los corazones, Señor. Te doy gracias, Señor, por la misericordia que has hecho y por la misericordia que vas a hacer. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.